El ser humano tiene una serie de fuerzas que lo mueven, que lo empujan. Es la lucha por la subsistencia. La reelección se alimenta y nace, tiene un vínculo entre el autoritarismo y el presidencialismo. A lo largo de su historia en la República Dominicana, 11 presidentes han practicado con éxito la reelección presidencial. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y hoy, como es viernes, tenemos a Bernardo Matías, el hombre de los viernes, con un tema que a ustedes les va a interesar. Bienvenido, Bernardo. Saludos, ¿cómo está usted? Estamos bien, estamos bien. Qué bueno. Bien. Vamos a saludar a nuestros amigos televidentes también, que siempre nos obligan a hacer algo de mejor calidad. Hay personas que viven retroalimentándonos, Sí. haciendo sugerencias y recomendaciones, y nos llaman a veces para... Y agradecemos las críticas, buenas, malas, todas las agradecemos. Sí. ¿Y su libro cómo va? Va muy bien, va muy bien. El hombre discreto. El hombre discreto. Como libro ha sido más que discreto, ¿verdad? Porque no ha sido tan discreto. El libro ha caminado bien, ha caminado bien. Mucha gente le ha gustado y eso nos alegra muchísimo. Sí, yo vuelvo y recomiendo leer. Hay unos cuentos ahí que rompen como con los paradigmas. Y está muy inspirado en el ser social dominicano y parte de la cotidianidad dominicana. Porque eso es lo primero. Sí. Tú no puedes escribir literatura y hacerlo totalmente aislado de donde tú naciste, de donde tú viviste, donde vives, porque sería hasta absurdo. Es posible, pero todo es posible, pero siempre se refleja lo que tú eres y de dónde eres. Vamos a pasar de algo refrescante a algo menos refrescante. Por lo menos para algunos. Algo caluroso. Sí, para algunas personas. Vamos a dedicar dos temas, dos programas al tema de la reelección. La reelección como fenómeno político. Yo le he querido llamar la reelección una herencia autoritaria y conservadora. Muy bien. Que ya de antemano plantea una posición. Exactamente. Pero no es una posición sacada de mi estructura mental o de mi ideología o de mi manera de pensar y ver el mundo, sino es la historia. No, la historia habla. La historia habla. Y vamos a compartir datos, situaciones, tendencias sobre América Latina y República Dominicana, que para algunos puede ser muy satisfactorio, esos hallazgos históricos, para otros no pueden, quizás no son muy halagüeños. Pero la historia no está escrita en piedras. Ni se trata de complacer gustos tampoco, pues son los hechos y están ahí. No, que los fenómenos políticos, sociales están siempre muy influenciados por el momento, por la época. Hay situaciones de ruptura y continuidad en la historia. Pero las rupturas son menos frecuentes que las continuidades. Bien. En la historia. Y se demuestra en este fenómeno de la reelección lo siguiente: el ser humano tiene una serie de fuerzas que lo mueven, que lo empujan. Una de ellas es quizá la número uno, pensando antropológicamente, es la lucha por la subsistencia. La lucha por sobrevivir viene de la propia condición precaria y animal del ser humano. Sobrevivir como primer objetivo de la vida. La fuerza del deseo, de la pasión, es muy fuerte en el ser humano. Pero hay una, donde hay muchos escritos sobre ese tema, que es la voluntad de poder. Cómo el poder mueve al ser humano, tanto en lo pequeño como en lo grande, en la relación padre-hijo, madre-hijo, esposo-esposa, amigos, amigas, empleado, profesor, estudiante. Siempre hay relaciones de poder que mediatizan las relaciones humanas.
por suerte que hay en la propia condición nuestra, del ser humano, hay una fuerza, que es la fuerza del amor, que también da ese equilibrio a todo eso, es empuje. Entonces, en este tema de la reelección, vamos a descubrir que por más bonito que hable un líder, la fuerza del poder le empuja poderosamente. Y vamos a ver cómo la reelección no es un fenómeno. Cuando yo hablo de conservadurismo no estoy hablando de la derecha nada más, porque hay prácticas conservadoras en la izquierda también. De hecho, y el autoritarismo no es un fenómeno de la derecha, es un fenómeno también de la izquierda. En el ejercicio de poder, gobierno de izquierda asumen todas las prácticas de la derecha. Conservadoras. Sí. ¿No entiendes? Entonces, cuando yo hablo de ese tema de autoritarismo y conservadurismo, no es sinónimo de derecha, como tampoco sinónimo de izquierda. Algunos creen que autoritarismo es Chávez, es Fidel, es Ortega y se olvidan del autoritarismo de derecha también. Por eso hay que pensar la realidad de manera integral. Por algo, de las 3 tentaciones que Jesucristo tuvo en el desierto, según el libro de San Mateo, 2 de ellas tienen que ver con la lucha por la subsistencia, la sobrevivencia, que fue convierte esta piedra en pan, y la lucha, la fuerza del poder. Te daré un reinado, te haré poderoso si tú me adoras. Entonces, el mismo Jesucristo se ve tentado con esas 2 grandes fuerzas. Lo estaban sobornando. Desde entrada. Sí. Entonces, vámonos entonces a América Latina. La reelección presidencial siempre ha sido un tema sensible. Mueve pasiones, muchas personas se alinean, otros se desalinean, y no es solo un fenómeno de República Dominicana, sino de toda América Latina. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú vas viendo la historia, tú descubres que la reelección se alimenta y nace, tiene un vínculo entre el autoritarismo y el presidencialismo, como modelo de gobernar. El presidencialismo muy vinculado al personalismo político, a la exaltación de las figuras, y la reelección también ha estado muy vinculada con el abuso de poder y la búsqueda de la perpetuación. Pero al mismo tiempo ha estado muy combinada con el tema de la corrupción. Entonces hay temas fuertes que están alrededor de la reelección. En la historia misma, abuso de poder, autoritarismo, perpetuación y corrupción, que se han convertido en obstáculos para la instauración de la democracia en el continente. Por eso tú ves que uno de un momento a otro ve, oye, pero de Dilma Rousseff a Bolsonaro, ¿cómo es? Y Brasil, que tú lo ves como el modelo de país de pensamiento crítico, de ideas avanzadas, donde se han producido las grandes teorías de diferentes, a nivel sociológico, a nivel teológico. Entonces de un momento a otro aparece un Bolsonaro. Eso es América Latina, eso es nuestro continente. Algunas mediciones, como el Índice de Democracia 2018, también Latinobarómetro ha hecho algunas mediciones, colocan solo 2 países en lo que se denominan las democracias plenas. Son aquellos gobiernos democráticos donde tanto el elemento social y político como lo social y lo político han tenido importantes avances. Cuando se habla de políticos, se habla de libertad de expresión, de organización, las elecciones, y lo social es por lo menos todo lo que tiene que ver con protección social, empleo, condiciones de vida de la gente, Costa Rica y Uruguay.
Costa Rica y Uruguay. Son los únicos dos países que en estos estudios que se hacen han caracterizado como los dos países de democracias plenas. Y cuando tú agregas, lo extiende a nivel mundial, estos estudios hablan de que tan solo 20 países a nivel mundial tienen democracias plenas. Bueno, vamos a una primera pausa y volvemos. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Solo entonces, wow, en América y a nivel mundial alrededor de 20 países. Solo 20 países. Hay una serie de variables, de indicadores que se utilizan en estos índices, que no siempre tú podrías decir que está de acuerdo, a lo mejor, pero no es casual que sean Costa Rica y Uruguay. A ambos le decían la Suiza de América. Claro. Sí. Cuando decía que el reeleccionismo se alimenta del caudillismo, ¿qué pasa? Que todo el siglo XIX de América Latina y más de la mitad del siglo XX fue el escenario del caudillismo militarista y populista de América Latina. Por tanto, ¿qué es lo que hace el caudillismo y el populismo? Que crea el mito de los hombres indispensables, que es uno de los temas que a ti como que sí, porque yo no creo en eso. De hecho, yo no creo en líderes. Eso bueno, es mi pensar. No, ¿sí? Porque ya eso tiene una base anarquista. No, porque es que eso es endiosar a una persona, eso no... pero los líderes tú no lo vas a poder evitar en la historia. No, van a existir, pero cuando se endiosan mucho, terminan mal los partidos y los gobiernos. Pero pasar de líder a endiosarse ya es un fenómeno negativo para cualquier país, cualquier sociedad. Entonces, ese elemento sociológico, antropológico, el mito de los hombres indispensables y necesarios, una fuerza enorme en América Latina. Y se crean discursos, se retuercen encuestas para fortalecer ese mito de la indispensabilidad. Hasta después de muerto, aquí hay gente que vive soñando. No, pero eso es, quieren como que renazcan o resuciten algunos de esos muertos. Entonces, lo que decíamos de entrada ahorita, el autoritarismo vinculado al reeleccionismo no ha sido un asunto de la derecha solamente, también de izquierda. Tenemos a Chávez, a Maduro, a Correa, a Ortega, a los Castros. Y todo eso es América Latina. No es solo Balaguer, no es solo Trujillo, Pérez Jiménez, no es Uribe, no es Santos, es izquierda y derecha. No es casual, y no es casual algo, Gustavo. ¿Quiénes son los que han apoyado la invasión de Rusia a Ucrania? Son precisamente los líderes con vocación más autoritaria, empezando por Ortega y Maduro. Pero no solo Ortega y Maduro, Bolsonaro y Trump también. Trump te iba a decir que Trump no solo dijo que ellos deberían hacer lo mismo con México. Claro. Invadir a México. Entonces tú cuando analizas eso, tú dices, pero como que hay un código común. Y como que unos encantos entre esa gente. Sí, los famosos dos lazos, los dos extremos de los lazos que hacen así y terminan, porque es el mismo ADN en términos de visión política. Entonces no es casual que el autoritarismo de derecha e izquierda llegue un momento que se conecten. Ortega y el sandinismo eran los perseguidos de los Somoza, y la lucha y la revolución sandinista, la motivación fundamental fue para derrotar un régimen autoritario dictatorial. Sanguinario. Y de un momento a otro se aparecen repitiendo los mismos elementos.
Entonces, la época de la postdictadura y la diferente ola democrática abre en América Latina una etapa de revisión constitucional en torno a la reelección. Se va a dar un fenómeno, que es que se cierran las dictaduras en América Latina, se abren nuevas olas democráticas, pero en medio de esa, se hablan de alrededor de unas 3 olas democráticas de postdictadura en América Latina. El tema de la reelección surge de manera impresionante en América Latina. Que en muchos lugares estaba prohibida. En la mayoría de los países de América Latina. Para evitar precisamente que surgieran gente que se eternizaran en el poder. Había una oposición mayoritaria a la reelección presidencial indefinida, porque era una manera de luchar contra la dictadura y que no se perpetuaran las dictaduras. Entonces, América Latina pasa de ser una región de una fuerte vocación antirreeleccionista a una región muy reeleccionista. Vamos a ver algunos datos. 14 de los 18 países de la región permiten la reelección, con modalidades diversas. En Venezuela y Nicaragua permiten la reelección indefinida. Los únicos 2 países que tienen reelección indefinida en toda América Latina. Claro, el fenómeno cubano tiene su especialidad, su particularidad. Y habría que ver lo que ocurrió con México y el PRI, más de 70 años. No, porque yo estoy hablando de reelección presidencial. Ah, de personas. No es de continuidad de los partidos. Ah, porque eso también... Ese comentario tuyo es muy importante, porque hay un amigo que me escribió respecto a algunos de los artículos que dijo, lo único que le faltó a su, programa, lo único que le faltó es analizar el contexto latinoamericano, que muchos partidos han sido derrotados queriendo continuar. Partidos. Bien. Los datos no dicen eso. Bien. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador tienen la reelección consecutiva. Está permitida. Colombia es el caso... O sea, un periodo más y después no más. Sí, 8 años. Bien. 4 y 4, y no más. Pero no de manera indefinida. Y en otros 7 países es posible, después de transcurrido un periodo, es decir, alternada, como son Chile. Mira, yo tengo aquí Costa Rica, pensaba que Costa Rica, sí, Costa Rica tiene reelección. El Salvador, Panamá, República Dominicana, Perú y Uruguay. Ahora, solo 4 países de América Latina tienen prohibida la reelección. En México son 6 años. Guatemala, Honduras y Paraguay son los únicos países donde está prohibida la reelección. Es decir, América Latina es un continente donde la reelección continua, la reelección es un fenómeno. Ahora, ¿qué pasa? Que un dato que aparece en los estudios de la reelección en América Latina es que la reelección continua suele favorecer al partido oficialista y al presidente en el poder. Dato, hace 35 años, todos los presidentes que buscaron reelegirse lo lograron, menos 2. 35 años atrás, estamos hablando del 80 y... no, 80 no, estamos en 85, ¿no? Por ahí. 35 años de... Estuvo Balaguer aquí, que se religió, y varios más. Pero hubo 2 que fueron los únicos que no se reeligieron. Daniel Ortega, en Nicaragua, perdió una, e Hipólito Mejía. Ah, bien, Hipólito en el 2004, sí. Y en ambos casos, por ejemplo, Hipólito fue una crisis económica que se lo llevó, pero Hipólito te sacó 46 o 47%. Que la gente pensó que era mucho peor, que iba a quedar. Habiendo cometido todos los errores políticos del mundo. Sí, hablando de imprudencia y todas esas cosas. Y Daniel Ortega es la división y la fragmentación del sandinismo, que comienza a... ¿Y la corrupción? Sí, pero eso fue parte de la fragmentación de sandinistas que comenzaron a distanciarse porque no se identificaban con ese modelo corrupto y que hoy son muchos de ellos perseguidos y han sido encarcelados. Entonces, estamos hablando que 33 de 35 se reeligieron. Ese es un dato, no estoy... Sí, no. Y del 2009 al 2012, de unos 18 países de América Latina, del 9 al 12. Échate para atrás, que celebraron elecciones presidenciales.
el 100% de los presidentes de turno fueron reelectos. Entre el 9 y el 12. Entre el 9 y el 12. En 18 Ciertamente países. lo que tú dices, eso confirma que quien tiene el poder corre con el carril de adentro. Sí. Pero esos son datos, yo no me lo estoy inventando. No, pero está ahí, esa es la historia. Pero para mí no son datos para celebrar. No, claro, hay quienes... Porque los que apuestan a una reelección se ponen contentos, los que están en contra no les gustan. O ahorita, en el programa siguiente. Si no es su líder que está en el poder. Sí, ahorita en el programa siguiente vamos a ver todo lo que ha significado eso. Exactamente. Para nuestros países. Pero el punto es que tenemos una democracia erosionada, fragmentada, donde se devuelve hacia atrás o se retrocede nueva vez hacia fenómenos supuestamente superados, pero que no han sido superados en el continente. Bien, vamos a otra pausa y volvemos. Bernardo, yo sé que la gente, igual que yo, espera que tú entres en el terreno de la República Dominicana, en donde la palabra reelección aflora casi como están comenzando los gobiernos. Por los poros. Bueno, pues vamos a adelantarnos un poquito. Vamos arriba, vamos arriba. Al próximo programa. ¿Qué nos dice la historia de República Dominicana? Vimos que América Latina es un continente reeleccionista en términos generales y que la mayoría de los presidentes que intentan reelegirse lo logran. Incluso la Colombia antireeleccionista en términos de tradición, Uribe vino y modificó la Constitución, y después Santos en su campaña habló de que la iba a quitar y se reelige también. Entonces tú dices, la vocación de poder, cómo empuja a los individuos. Y aquí en República Dominicana, post Balaguer, casi todos los presidentes tenían un discurso antirreeleccionista. Tú sabes que yo estaba en el periódico El Caribe, era jefe de redacción en ese momento, cuando estaba Hipólito en el poder. Y le contamos a Hipólito Mejía 72 ocasiones en que dijo que él no iba a buscar la reelección. Y luego pusimos un titular diciendo, después de 72 veces que dijo que no, ahora busca la reelección. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque hay un filósofo, Kierkegaard, que habla de que la cultura presiona el cerebro de los pueblos. Kierkegaard. Ajá, la cultura presiona el cerebro de los pueblos, en el sentido de que la fuerza que tiene la cultura entonces tú tienes que lograr que haya cambios culturales, pero los cambios culturales no empiezan en el cerebro, empiezan en la manera de hacer las cosas. Tú tienes que forzarte a hacer cambio en la manera de hacer las cosas para que el cerebro registre informaciones de esos cambios en la manera de hacer las cosas. Sencillo. Si tú pones un aparato para ponchar, la puntualidad toma otra, por más charla que tú le des, curso, retroalimentación sobre la responsabilidad, el efecto de ese aparatito de ponchar transforma y crea una nueva cultura. El tren que tiene una hora para pasar, que si tú notas esa hora, va a llegar tarde al trabajo, te obliga a levantarte más temprano, estar temprano ahí en esa parada del tren, porque si no te quedaste. Te cambia la manera de hacer las cosas, te cambia muchas veces el cerebro. Entonces ahí tiene que ver mucho los cambios institucionales que son importantes. República Dominicana, diferente a la mayoría de los países latinoamericanos, República Dominicana es un país de tradición reeleccionista sin que se puedan destacar olas democráticas significativas. Pero desde que comenzó con Santana, ¿no? Sí, pero no te me adelante.
Porque muchos países de América Latina, la mayoría de los países de América Latina tenían una tradición antirreeleccionista, pero después se han ido montando prácticamente todos en el reeleccionismo. Pero República Dominicana no. Lo que pasa es que a lo largo de su historia en la República Dominicana, 11 presidentes han practicado con éxito la reelección presidencial. 11, que lo vamos a ver en detalle, desde Santana hasta la fecha, 11 presidentes. Pero te estamos hablando de presidentes que duraron muchos años, ¿tú me entiendes? Balaguer tuvo, creo que fueron 3 intentos fallidos, en el 78, en el 82 y en el 2004. 2004. 2004. No, 2004 ya estaba muerto. Sí, Balaguer estaba. ¿En qué año fue? Él en el 2000 intentó. Intentó volver y perdió. En el 2000, sí. exacto, sí, en el 2000. En el 2004 creo que fue el de Santiago Estrella, el candidato del reformista, que sacó creo que un 8%. En el 2000. Lo que pasa es que cuando Balaguer murió, yo duré el día entero leyendo la novela Frankenstein, de Frank. ¿Pura casualidad? Sí. Ok. La leí de un tiro, Frankenstein. Mientras estaba todo ese panorama tétrico, de noche todavía, enterrando a Balaguer, yo estaba leyendo a Frankenstein. Pura casualidad. Entonces, 11 presidentes a lo largo de la historia han intentado reelegirse y lo han logrado. Hay que agregar a Hipólito en esa lista, donde Balaguer e Hipólito son los 2 presidentes que en algunos momentos no tuvieron éxito, pero Balaguer después de haber gobernado 20 años, 22 años. La primera experiencia de reelección indefinida en el país fue en el 1872 y la promovió el entonces presidente Buenaventura Báez. Ese modelo volvió con la reforma en el 1896, en el 1897, 1907, 1908, 1929 y en el 1966. Estoy hablando de reelección indefinida. Y después del 1966 hasta el pacto, ¿cómo fue que le llamaron? El Pacto por la Democracia. Pacto por la Democracia en el 1994. Vamos a seguir en el próximo programa hablando de República Dominicana y la reelección. Y hemos visto ya cómo la reelección nace desde las mismas raíces históricas nuestras. Nace una vocación autoritaria, continuista, personalista del poder, hasta el día de hoy. Muy bien. Y que no se vislumbra un cambio de esa realidad en el país. Bien, muchas gracias, Bernardo, igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.